Cordial saludo para todos los participantes a nuestro ciclo de talleres de opciones de grado. Mi nombre es Francisco Hilarión, líder zonal de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Para la zona centro Bogotá, Cundinamarca, nos acompaña el día de hoy la doctora Dolly Giselle Tenjo, con la sesión número 2, formulando la idea de tu propuesta, qué, cómo, en qué y dónde investigar. Entonces, les agradecemos muchísimo su participación. Ya más adelante les vamos a compartir la encuesta de satisfacción y el link de asistencia al evento para también poderles compartir la grabación del evento y los materiales. Voy a compartir pantalla un momentico para mostrarles de una forma muy rápida el ciclo de talleres de opciones de grado que organiza la UNAD Zona Centro Bogotá, Cundinamarca, en articulación con las escuelas SBTI, ECAPMA, SJP, EXA, ECACEN, ESISA, ESEDU, el Sistema de Gestión de la Investigación SIGI, la Vicerrectoría de Innovación y Emprendimiento y la Vicerrectoría de Desarrollo Regional, en articulación con los semilleros de investigación de la Zona Centro Bogotá, Cundinamarca. Entonces, la sesión número 1, que fue el día de ayer, conociendo opciones de grado, selección y procedimiento, que también se les compartirá la grabación. Sesión 2, el día de hoy, formulando la idea de tu propuesta, qué, cómo, en qué y dónde investigar. Y así cada 8 días, los viernes a las 3 de la tarde y los sábados a las 8:30 de la mañana. Abordaremos sesiones como estructurar tu propuesta de investigación y monografía, proyecto aplicado, desarrollo tecnológico, emprendimiento, articulación con la Vicerrectoría de Innovación y Emprendimiento, el proyecto aplicado en su modalidad de desarrollo comunitario y diagnóstico, así como en su modalidad de o pues en articulación con los centros de pensamiento territorial, el Servicio Social Unadista y el Observatorio Intersistémico Regional, las propuestas de judicatura y creación de obra artística, escritura académica, redacción y estilo de tu propuesta, herramientas para citar y referenciar tu propuesta y al final, innovación, impacto y transferencia del conocimiento en articulación con la Aceleradora Nacional de Innovación y Emprendimiento de la Universidad. El sitio web se los voy a compartir ya por el chat en contados instantes y siendo así, los dejo bajo el acompañamiento de la doctora Dolly Giselle Tenjo Camacho. Entonces, muchas gracias por su asistencia y adelante, profe Dolly. Gracias, profe Francisco. Muy buenos días para todos. Permítame en un momento, voy a compartirles la presentación nuevamente. Mi profe me confirma si ahí están viendo la presentación. Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, buenos días nuevamente para todos. Mi nombre es Dolly Tenjo. Hago parte de la SBTI. Yo soy microbióloga industrial, especialista en gerencia de laboratorios, magíster en docencia y actualmente estoy iniciando mis estudios doctorales. Adicional, pues yo soy la directora del curso de microbiología y soy la líder del semillero Germinando Saberes. Entonces, el día de hoy nos encontramos para hablar de cómo formular esa idea de propuesta de investigación, qué, cómo, en qué y dónde investigar. La idea es que reconozcamos un poco cómo hacer este proceso de investigación, qué herramientas tenemos desde la universidad para poder participar y realizar esa propuesta y ir como empezando a aterrizar un poco esas ideas que tenemos actualmente en la cabecita como propuestas de investigación. Para iniciar, hablemos de qué es investigar. Pues investigar, la definición que se tiene es que es un procedimiento que es sistemático, es decir, que tiene un paso a paso, en el cual lo que se busca es que podamos ampliar el conocimiento frente a diferentes áreas de conocimiento, pues para la cual tengamos esa experticia y en la cual pues ese procedimiento pues se involucra que tengamos que hacer una muy buena planeación, es decir, lo que tenemos hoy, reconocer cuál es esa problemática, qué es lo que quiero investigar, cuáles son los objetivos, qué información hay sobre ese tipo de problemáticas, qué se ha hecho y poder así tener como ya una metodología para poder trabajar.
Asimismo, entonces luego se hace el proceso de análisis dependiendo del tipo de proyecto que se defina y después una validación crítica de lo que tenemos ahí. Entonces tenemos diferentes formas de investigar. Entonces, pues la primera, según el área de conocimiento, entonces a veces hablamos, por ejemplo, de investigaciones que se hacen a través de las ciencias exactas, como por ejemplo en el caso de mi pregrado, donde estamos hablando de investigaciones a través de la ciencia, en el caso de microbiología, biotecnología, o podemos hablar también de áreas de conocimiento, entonces en cuanto al arte, y ahí estaríamos hablando de todas las artes, entonces de la pintura, de la música, en las humanidades, y ya también podríamos estar hablando de áreas de conocimiento específicas, entonces eh, específico para, por ejemplo, un proceso de química, de biología molecular, eh, en cuanto a la psicología, entonces áreas específicas de la psicología, entonces se van a la parte de los niños, un psicólogo familiar, ya algo más específico, o por ejemplo en el área de la administración, entonces hacia qué tipo de investigación se podrían o qué temática podrían tener ahí. También pues va a depender de la metodología de investigación que se utilice. Entonces, tenemos diferentes tipos de metodologías. Una de ellas, por ejemplo, es la exploratoria, en la cual lo que hacemos es investigar a través de búsquedas bibliográficas que hay frente a la información sobre esa problemática que tenemos pensado para trabajar y revisar también qué está, por ejemplo, está pasando con una comunidad, identificar algunas problemáticas que se tienen ahí, cuáles pueden ser esas causas, esas consecuencias frente a esa comunidad. Y tenemos estilos de investigación. Está la descriptiva y la analítica. Entonces, la descriptiva es cuando de eso que estamos analizando, como dice la palabra, pues lo que vamos es describir qué estamos encontrando nosotros. Entonces, por ejemplo, en una investigación de acción, entonces, ¿qué ocurrió con esas reuniones con la población sujeto de estudio? ¿Qué se pudo determinar frente a lo que tenían ellos, cómo trabajaban? Y de igual podemos hacer en una investigación, por ejemplo, de las ciencias exactas. Entonces, describir qué fue lo que ocurrió, aunque en las ciencias exactas nos vamos más como hacia la parte de la analítica, que nos está dando esos cálculos. También se puede clasificar esa investigación dependiendo de los resultados que se quieran alcanzar y pues va a depender mucho de ese tipo de investigación y la metodología que se utilice. Entonces pueden ser, por ejemplo, unos resultados que seamos a través de la parte experimental, pues de las ciencias exactas, lo que hacemos en un laboratorio, cuando tomamos muestras en el campo, cuando vamos a una industria y tomamos datos numéricos que tenemos ahí, o también se puede hacer con una población sujeto de estudio, entonces, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué información me dieron a través de una encuesta, a través de una entrevista también a un grupo focal? Y también puede ser una investigación que se da a través de resultados teóricos, cuando lo que hacemos es revisar en la bibliografía qué información hay, qué datos se han dado y nosotros dar como unos posibles resultados teóricos de lo que podría llegar a ocurrir. Entonces, va a depender del tipo de investigación que se realice, de esa metodología, y pues va muy enfocado con lo que hablábamos ayer con el profe, con el ingeniero Carlos Carranza, que nos estaba hablando de las diferentes opciones de grado que tiene la universidad. Entonces, por ejemplo, en una monografía, pues lo que vamos a obtener ahí pues son resultados teóricos. Pero si yo me voy, por ejemplo, con una investigación aplicada, un proyecto de investigación, pues lo que voy a encontrar son resultados experimentales. Bueno, lo otro también que podemos trabajar en cuanto a investigación va a ser dependiendo si queremos implicar en una fase determinada o en varias fases otras áreas de conocimiento. Entonces, sí podemos tener investigaciones multidisciplinares o transdisciplinares, dependiendo, como les digo, de qué queremos buscar con esa información. Y finalmente está en la investigación según el tipo de tratamiento de datos. Ahí entonces tendríamos que mirar generalmente es el tipo de variables. Hay variables cuantitativas, es decir, que me van a arrojar un número, y cualitativas que me van a arrojar son datos. Datos que yo puedo obtener entonces dependiendo también de lo que hemos hablado anteriormente, de ese tipo de metodología, del tipo de resultados de investigación, pues vamos a depender de ese tratamiento de datos, cómo se va a hacer ese análisis. Entonces, por ejemplo, si estoy en una investigación
donde estoy haciendo, por ejemplo, la parte analítica y experimental, pues seguramente las variables que yo voy a tener son cuantitativas, me van a dar datos que me van a arrojar un experimento que me va a dar un equipo, entonces van a ser, en este caso, cuantitativos. Pero cualitativos, si estoy, por ejemplo, trabajando con una población de personas, ya sea por un tema de salud o un grupo, por ejemplo, los de licenciatura, entonces podríamos ver qué está ocurriendo con ellos. Y trabajamos, por ejemplo, resultados a través de una entrevista, de una encuesta, entonces tendríamos que hacer un tratamiento de esos datos. Y en ese caso serían unas variables, en este caso, cualitativas. Listo. Acá tenemos un ejemplo de un estudio que se hizo aquí en Colombia, en el cual lo que se hizo fue una investigación de tipo descriptiva con enfoque mixto, es decir, que tenían las dos variables, tanto cuantitativas como cualitativas. Cuando hacemos esto, digamos que hay que tener un poquito más de cuidado para no confundir cómo se va a tratar cada uno de esos datos, porque ese análisis va a depender directamente de qué tipo de resultados y el tipo de variable. Y en este caso lo que hicieron fue establecer comunidad de análisis, las mini pymes del área metropolitana de Medellín. Ese fue un trabajo que hizo el SENA en el 2017. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Pues dependiendo, están trabajando dos tipos de variables, cualitativas y cuantitativas. Entonces, también de esa manera estaban trabajando la recolección de datos probabilísticos y no probabilísticos. En cuanto a lo probabilístico, entonces lo que hicieron fue un muestreo aleatorio simple, ese muestreo era estratificado por conglomerados, muestreo por las diferentes áreas del área metropolitana de Medellín. Y el no probabilístico, en este caso, era un muestreo por conveniencia, es decir, lo que, según los datos que tenían, cuántos podían tomar, sin un criterio numérico, sino era por conveniencia, cuántos le podían tomar ellos, en este caso, con las mini pymes. Entonces, pues va a depender del tipo de variable que uno tenga, el tipo de tratamiento que le va a hacer a esos datos, de cómo va a tomar la muestra en este caso, de lo que estamos hablando. En la universidad, entonces, ¿qué nos piden? Importante, la universidad ya tiene esos procedimientos de qué debemos entregar nosotros para nuestra propuesta de investigación, el proyecto y finalizando qué debemos mostrar. Entonces es importante siempre revisar esa documentación frente a los proyectos de grado, esas opciones que hayan elegido, entonces cuáles son los criterios que tiene la universidad. La universidad es muy claro con eso, entonces si uno los revisa y sigue el paso a paso, créanme que no van a tener mayor confusión. Entonces, importante primero declarar el tipo de clasificación. Entonces, del inicio, qué tipo de investigación va a ser. Si es una investigación cualitativa, cuantitativa o mixta, va a ser descriptiva, va a ser analítica, qué tipo de variables van a tener, pero todo debe estar sobre la misma línea. No podemos estar hablando de que va a ser un tipo de investigación mixta cuando únicamente tengamos resultados que sean cualitativos o solo cuantitativos. Entonces, deben ir siempre de la mano y ligados a ese tipo de investigación, la metodología, variable, todo debe ir unido, debe ser transversal. Ajustarnos entonces a esos criterios que nos da la universidad y asimismo, pues, ajustarnos y ajustar nuestra propuesta a los diferentes comités que evalúan esos proyectos. En este caso, entonces, los proyectos, ¿por dónde pasan? Pasan por un comité, en este caso, de la escuela, donde van a revisar que en cuanto a la parte teórica y de aplicación, sí esté acorde con la problemática de su programa. No podemos estar hablando de problemáticas que no las trabaje, por ejemplo, propiamente la psicología, entonces problemas de la psicología, problemas que tengan que ver con ingeniería, entonces que se trabaje realmente la ingeniería, entonces no que se combine, sino que realmente sea aplicable para el tipo de programa que ustedes están viendo. Estaría también el comité ético, donde va a revisar entonces cómo se va a trabajar la investigación, qué metodología se va a tener, qué cuidados para no tener, por ejemplo, alteraciones con animales, con microorganismos, si es con una población humana, entonces, pues, qué tratamiento se les va a dar a sus datos, que tengamos, por ejemplo, los permisos de esa población sujeto de estudio para ser evaluados, que ellos sepan de qué se trata el estudio, qué va a pasar con ellos, con sus datos, eso tenemos que tener en el comité y pues por lo tanto tenemos
que seguir esos pasos que nos declara la universidad en los protocolos. Y debemos aclarar las fases de esa investigación. Entonces, no puedo estar hablando del final sin haber primero explicado cómo va a ser el proceso. Entonces, tipo de investigación, qué metodología se va a tomar, variables, y pues todo debe ir ligado fase a fase, las fechas determinadas. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta cuando ustedes vayan a postular esos proyectos de grado. Entonces, ¿qué nos pide finalmente nuestra universidad? Entonces, si es cuantitativa, entonces tenemos que ver si va a ser una cuantitativa básica o aplicada. Entonces, dependiendo del área, entonces tenemos que especificar, por ejemplo, si es algo frente a las ciencias básicas, entonces matemáticas, física, química, biología. Frente al programa, entonces, por ejemplo, ingeniería industrial, electrónica, o si estamos hablando de zootecnia, de psicología, de las licenciaturas. Entonces, especificar cada una de ellas. Y más específico, entonces, ¿cuál va a ser nuestra temática? Entonces, primero las áreas, frente a esta problemática, cómo se enfoca a mi área de estudio y cuál es esa generalidad. Y finalmente, la especificidad. Entonces, en este caso, por ejemplo, sería, en mi caso, que soy microbióloga, entonces sería área de la biología y la química, en el caso de la ingeniería ambiental, y estaría hablando, por ejemplo, del tratamiento de aguas residuales, cómo lo estaría haciendo ese tratamiento. En cuanto al estilo, entonces voy a hacer una investigación teórica únicamente o experimental. Es teórico, por ejemplo, llevándolo a nuestras opciones de grado, serían esas monografías. Pero si yo voy a hacer es, por ejemplo, una práctica, voy a hacer una aplicación de un proyecto o un proyecto de investigación, pues ya tendríamos más hacia el lado experimental. Es decir, qué tipo de investigación es. Importantísimo hacer una muy buena revisión bibliográfica, ya lo vamos a ver en un momento, pero es importante que la revisión que hagamos mínimo tiene que hacer de 10 años hacia atrás. Máximo, perdón. O sea, por ejemplo, estamos en 2025, debemos buscar máximo hacia atrás 2015. ¿Por qué? Pues porque las investigaciones actualmente están cambiando el mundo y eso está pasando drásticamente. Entonces, si yo no reviso qué es lo que está pasando puntualmente con esa temática que tengo como problemática de investigación, me pongo a buscar artículos de hace 15, 20 años, pues seguramente harán cosas que hayan cambiado, cosas que se han actualizado. Entonces, por eso es la invitación a que hagamos revisiones bibliográficas, mi sugerencia, ojalá de los últimos 5 años, pero hay temáticas en que no se encuentra tanto. Entonces, máximo buscaremos de los 10 años hacia atrás. Entonces, siguiendo esa temática de investigación, entonces, ¿cómo va a ser esa metodología exploratoria, conclusiva, de análisis o de diseño? Vamos a hacer un prototipo, entonces debe estar aclarado en ese estilo de investigación. ¿Va a ser constructiva o va a ser deductiva? Y finalmente, llegar a ese alcance, hasta dónde queremos llegar. Porque sabiendo hasta dónde queremos llegar, pues te va también a definir una metodología y con esa metodología pues vamos a mirar el tipo de resultados, mirar esas variables que hablábamos hace un momento y específicamente cómo se va a validar la información. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, datos de una encuesta, datos de una entrevista de un grupo focal, a un grupo de personas, entonces, si es una variable en este caso cualitativa, pues voy a ir haciendo un análisis de contenido. Entonces, voy ahí enfocado, como les decía, todo alineado en esa metodología. Si mi investigación es algo, un dato que hice en el laboratorio, que hice en el campo con mis animalitos, con las plantas, con la parte ambiental, seguramente es una investigación que me va a arrojar datos cualitativos. Entonces tengo que mirar también estadísticamente cómo voy a comprobar o corroborar que esos datos sean válidos, estadísticamente sean confiables. Entonces, ¿cuántas repeticiones tengo que hacer? Entonces, todo eso tengo que pensarlo en el alcance. Bueno, entonces, hacer un proyecto, pues este va a tener un ciclo de vida que va a tener diferentes visiones. Entonces, esos proyectos entonces van a iniciar con una idea. Esa idea puede darse de algo que estemos trabajando en la vida diaria, algo que estemos haciendo en nuestras labores diarias del trabajo, en la casa, en la comunidad, o algo que, por ejemplo, con una temática hayamos tenido feeling
a una temática de de los diferentes cursos que tenemos en la UNAT y quiere como profundizar. Entonces, iniciamos siempre con una idea, con un concepto inicial. Después de tener esa idea, ese concepto, pues lo que debe seguir es esa planeación y definiciones. En este caso, entonces, es búsqueda de información con bases de datos, entrevistarme con gente que sepa del tema, empezar a planear esa metodología. Luego viene la elaboración como tal y después el análisis y control. Si hay que ajustar algo, verificar, volver a proyectar y finalmente darle un cierre a ese proyecto. Entonces, seguramente los de ingeniería industrial, los de administración, eso lo tienen más claro ese proyecto, pero si lo llevamos entonces a nuestro ciclo de vida de un proyecto, hablando de investigación, esta sería como la ruta que ustedes deben seguir. Si quieren pueden tomarle un pantallazo para que lo puedan ajustar y puedan copiarlo. La idea es, por ejemplo, los que somos líderes de grupos de semilleros de investigación, ese es como el ciclo que tenemos para poder presentar un proyecto a las diferentes convocatorias que tiene la universidad, que tienen MinCiencias, y es la forma como lo ajustamos para poder presentarlo y desarrollarlo. Es como les decía hace un momento, igual que con cualquier proyecto, iniciamos con una idea. Esa idea va a venir como les digo, de diferentes lugares. Pues puede ser algo de mi diario vivir, algo que he visto en mi comunidad que ha tenido una problemática durante mucho tiempo. Hay personas que han trabajado pero no se ha logrado tener un buen resultado, entonces es algo que tengo ahí eh, pensando hace ratico. Pues investigaciones que he tenido, lecturas que he hecho, entonces como que hay algo que me gustaría trabajar. Entonces, lo siguiente es hacer una lectura, es decir, una búsqueda de la información. Y aquí la invitación es que siempre esa información se haga en lugares que sean pues, científicos, que tengan datos científicos, que sean como artículos, como libros, como algo que me esté dando la claridad de que se ha hecho, de que se haya hecho un análisis cuidadoso de esa información para de esta manera entonces verificar finalmente si lo que tengo pensado es válido, nadie lo ha hecho, puedo seguir con mi investigación o puede también que ya se haya investigado, pero yo puedo hacer algunas variables, hacer algunos cambios. De aquí, entonces, uno siempre tiene que hacer esa búsqueda de la información para saber qué hay, qué han ocurrido en los últimos 10 años, qué cambios han hecho, qué problemáticas aún siguen sin resolver. Mi consejo, por ejemplo, es que en las tesis normalmente al final hay como recomendaciones. Entonces uno también podría ver, bueno, hicieron esta investigación y qué me recomienda ese autor. Porque cuando uno está haciendo una investigación muchas veces se da cuenta que hace falta más información o a mí me hubiera gustado ampliar un poquito más sobre esta temática, entonces uno lo pone en las recomendaciones. Entonces, en ese caso, es importante hacer esa búsqueda para retroalimentar esa idea que yo tengo o hacer algunas variables. No significa que porque ya se haya investigado yo no puedo hacerlo porque yo puedo ajustar cosas, o sea, sí se podría hacer en ese caso. Ejemplo, el teléfono. Entonces, nuestros celulares, ya la mayoría tenemos estos smartphones actualmente, pero la idea inicial era el mismo teléfono análogo que teníamos hace unos 20, 30 años, que era comunicarnos con las personas, que fuera de forma más fácil, pero que se ha ido mirando a lo largo de los años, esos investigadores lo que han hecho es empezar a ver qué más aplicaciones se le pueden tener. Entonces, a un teléfono, un aparato, ya le colocaron una cámara, ya puedo tomar fotos con ella. Ya le colocaron redes donde me puedo comunicar también a través del Internet. Pues ya puedo enviar correos a través de ella. Puedo entrar, por ejemplo, a la plataforma de la universidad. Podemos hacer transferencias de datos. Entonces ya en el mismo celular ya tengo mi propio banco, puedo sacar dinero, puedo estar pagando con X, con esas transferencias que tenemos en diferentes entidades. Entonces, lo que era inicialmente una idea de teléfono, pues ahora tenemos la gran mayoría de aplicaciones de la vida diaria en cuanto a tecnología en un mismo aparato. Entonces, esa es la idea que les digo. O sea, no siempre, porque ya se ha investigado, me voy a detener a mirar qué hay, qué hace falta para que yo pueda ir a buscar esas mejoras frente a la temática que yo esté buscando. Luego de esto podemos formular la pregunta
Aquí muchas veces me dicen, profe, pero ChatGPT, esas nuevas aplicaciones con inteligencia artificial no se pueden aplicar, se podrían aplicar, pero mi consejo es que, pues eso no lo crearon sus cabecitas, siempre hay que referenciarlo. Uno puede buscar información en ChatGPT, por ejemplo, de algún dato, de algún concepto para que me lo aclare, pero recuerden que ellos también todavía están aprendiendo y cosas que se equivocan y que se inventan. Mi consejo frente a inteligencia artificial es que, por ejemplo, utilicen una como Notebook LM, en la cual yo he buscado información, la tengo en PDF, pues información de artículos científicos, de libros, resultados de investigación, de libros de autores que yo sé que llevan mucho tiempo investigando sobre el tema. Yo lo subo a esa plataforma de inteligencia artificial y yo puedo dialogar con esa inteligencia, pero a través de los textos que yo tengo. Es preguntarle qué ha pasado sobre la información, eh, qué otras ideas para transformar esa problemática me da, podríamos tenerlos ahí. Lo que no está bien es que uno no se referencie y dos, que toda la idea de mi proyecto, que toda la metodología, que todas las definiciones, yo lo esté sacando de inteligencia artificial. Eso es lo que no es válido. Entonces, sí lo puedo tomar como una herramienta de apoyo, pero hay que saberla utilizar y hay que saberla referenciar. Luego iría como tal la construcción de ese plan, es decir, de ese proyecto, identificando, como les decía hace un momento, entonces qué tipo de investigación se va a trabajar, la metodología, el tipo de variables, cuánto tiempo me voy a demorar en cada una de ellas. Si, por ejemplo, ustedes están buscando el apoyo de esas convocatorias que nos da la universidad, entonces tendríamos entonces en este caso que ajustar ese cronograma a esas convocatorias. Por ejemplo, un proyecto que solamente dure 4 meses, pues no va a ser realmente bien evaluado, pues porque no vale la pena invertir en algo que no dura tanto tiempo. Pero tampoco en esas convocatorias tampoco puedo hacer investigaciones que me duren más de 3, 5 años, pues porque tampoco la idea es que duremos toda la vida estudiando, sino que sea algo que yo en poco tiempo, un año, año y medio, pueda tener resultados, pero no en 4 meses. Si me voy, por ejemplo, a un proyecto, ya como tal, un proyecto de investigación para nuestras opciones de grado, ahí sí, pues no buscaría esas convocatorias, sino que ya trabajaría directamente con una idea. Consejo acá, si quieren trabajar, por ejemplo, en un proyecto de investigación y que tengan la parte de financiación por parte de la universidad, pues para eso, como ayer nos decía el ingeniero Carranza, podemos estar trabajando con los semilleros de investigación. Muchas veces los semilleros tenemos ya proyectos que hemos pasado a esas convocatorias, hay un dinero para trabajar y con ello entonces podrían tener esas, digamos, fuentes económicas para poder trabajar en su proyecto. Obviamente, pues ligado a lo que está propuesto en la convocatoria y lo que se pasó como semillero a la universidad. Pero es una opción que tienen ustedes si su proyecto requiere de financiación económica para que lo puedan hacer como opción de grado. De igual manera, entonces, hacer como un ajuste, revisar esas convocatorias, en los documentos que nos tiene la universidad de cómo presentar esos proyectos, qué nos está pidiendo en frente a los comités, frente al paso a paso, lo que tiene que entregar y revisar si aplica o no. Si hay algo que no va, cuando nuestro tutor eh, revisa el documento y se da cuenta que hay algo para cambiar, pues hagamos caso y hagamos los ajustes para sí obtener esa aprobación final. Importante entonces tener siempre una revisión bibliográfica apuntando a lo concreto. ¿Qué es eso? Muchas veces uno busca información y al final no sabe qué escribir. Quiere escribir de todo un poquito. Entonces la idea es que con esas búsquedas de información que uno hace desde el inicio, cuando uno está pensando en esa idea, en esa problemática, pues no vaya haciendo como una base de datos con ella, una base de esos análisis de los resúmenes y irlo guardando con bases, por ejemplo, en un Excel, que no tenga como la información, o ya hay aplicaciones en donde yo puedo ir guardando los artículos científicos y de esa manera pues puedo ir teniendo claro dónde está la información, esas fuentes, esas referencias importantes que me pueden servir, por ejemplo, para el análisis de datos, los puedo ir guardando y almacenando en ellas. Pero siempre apuntando a que sea información
de carácter científico, que sea actualizado y siempre referenciándolo, como les digo, no es la idea de nosotros, pero entonces hay que referenciarlo. Y ya llevar al trabajo como tal experimental, o si es por ejemplo una monografía de trabajo teórico, esa búsqueda de información, finalmente hacer ese análisis de sus resultados, las conclusiones y presentar esos resultados finales. Les estaba hablando durante este proceso que la universidad tiene unos comités de ética. Siempre que hacemos unos proyectos de investigación, una opción de grado o que estamos trabajando en una propuesta, hay que pensar en el cumplimiento de estas normas éticas. Sin importar el área en que estemos trabajando nosotros, hay una normatividad ética que aplica para cada una de ellas. Para unas es mucho más fuerte que otras, pero siempre hay normas éticas que tenemos que trabajar. ¿Cuáles son las básicas? Pues las bioéticas, las normas internas de cada institución y frente a los derechos de autor. Entonces, bioética, entonces, por ejemplo, revisar mi población, cuál es, si es una comunidad, si es un organismo, entonces, qué tipo de trabajo se va a hacer con ellos, tener consentimiento informado de cada uno de sus participantes, tener claro que el estudio, que los resultados que se arrojen ahí no se lo pueden compartir a nadie más, es algo más privado, hay que firmar, en este caso, unos documentos de confidencialidad y poderlo trabajar. Pues Javier, si quieres escríbeme ahí qué opción de grado estás buscando y podemos hablar ahí un poquito de ella. En cuanto a las internas, entonces revisar frente a la institución o si por ejemplo ustedes ya terminaron con su proyecto y lo quieren postular para un artículo científico, entonces esa revista, qué normas tiene, entonces revisar muy bien cuáles son esas normas de ética. Eh, por ejemplo, entonces en cuanto a la norma de citación, de referencias, hay que hacer que se cumpla con ellas. Ayer el ingeniero Carranza nos decía que en la universidad la biblioteca nos exige que estemos con normas APA. Entonces, desde el principio mi consejo es que ustedes cumplan con las normas APA. Desde Google ustedes ya pueden descargar las normas APA que tiene el documento ya de la universidad y guiarse por ellos. ¿Por qué? Porque la universidad, si tenemos algo que no cumpla con normas APA, nos devuelve el documento final. Es importantísimo que desde el principio ustedes empiecen a aplicar normas APA de ese trabajo. Y pues con los derechos de autor, entonces lo que hablábamos hace un momento. Un derecho de autor es declarar que eso que he puesto ahí no me lo inventé yo, sino que lo he tomado de otra persona. Es importante que le demos en ese caso, el nombre, el apellido, el nombre del documento y el año de publicación. Les decía hace un momento que pueden utilizar inteligencia artificial, pero ya se está aplicando que ustedes también deben empezar a buscar cómo referenciar, por ejemplo, ChatGPT, el DeepSeek. Les contaba, por ejemplo, de Notebook LM, entonces, cómo lo estamos trabajando. Mi consejo, por ejemplo, es que no se hagan copias textuales exactas de la cita, sino que podamos parafrasear. La mayoría de la información que coloquemos sea algo más de análisis de nosotros, si nos podemos apoyar, obviamente con otros documentos, pero que no haya tanto solo referencia, referencia, referencia. Pues porque cuando uno lo pasa por esas aplicaciones eh, que revisan el plagio, pues podrían decir que tenemos un alto porcentaje de coincidencia con otros documentos y pues no quedaría válido nuestro documento. Entonces, importante que la mayoría de lo que coloquemos como análisis, como conclusiones, sea algo que hayamos extraído de nuestro conocimiento, apoyándonos de otros documentos que estén referenciados, pero que no solo sean referencia, 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 referencia. Pues, por ejemplo, ustedes saben que aquí en la universidad nosotros tenemos Turnitin y nosotros lo pasamos ahí y si vemos una mayor coincidencia, pues el documento puede estar devolviéndose, pues porque no es original al 100%. Listo, entonces, en cuanto a la bioética, entonces hay que revisar los principios que ellos tienen. Entonces, por ejemplo, el principio de autonomía, de justicia. Hay que revisar y validar las páginas donde estemos tomando la información que nos den un indicio realmente de qué ha pasado con la temática de investigación, qué se ha trabajado y que sea realmente validado.
Por ejemplo, en Wikipedia hay trabajos que no han subido niños de primaria. Y uno con un borreguito, ¿qué hacía? Copiaba y pegaba y colocaba Wikipedia, o a veces ni ponía eso y puede que no fuera real. Entonces, cuando son temas científicos o estamos en la universidad, entonces guíense siempre por tesis, artículos científicos, libros de resultados de investigación, o si tienen un autor que ustedes conocen que ya sabe mucho del tema, que ha investigado mucho, pues pueden trabajar libros también de esa persona y guiarse también con esa información. Y pues ahí bioética en cuanto a la parte civil, la parte clínica, la parte social, que van enfocados al tipo de investigación que vamos a trabajar. En la universidad, entonces, esta parte de bioética pues está regido por la resolución 008430 de 1993, en donde buscamos unos puntos claves que es lo que deben tener todo el proyecto de investigación. De maximización, entonces, en este caso, cuál es la justificación ética del proyecto, cuáles van a ser los beneficios y el impacto que va a tener sobre la población, lo que les contaba hace un momento de firmar esos formatos de confidencialidad, de reserva, pues porque son datos de una persona y no puedo estar exponiéndola, qué está pasando con su salud, qué está pasando con su salud física, mental, no puedo dar esos datos. Entonces, importante siempre tener datos de privacidad. Revisar conflictos de interés, que lo que yo investigue, esos resultados que tengan, no tengan un conflicto de interés. Siempre pensando en el cuidado del medio ambiente, hacer un compromiso de los investigadores. Entonces la universidad tiene unos formatos que hace que cada uno de los investigadores firmemos. Por ejemplo, cuando ustedes si hacen parte de un semillero de investigación y tienen una propuesta, a ustedes también se les hace firmar, pues porque todos tenemos un compromiso de cuidar la ética de la investigación y tener ese consentimiento informado, cartas de aprobación, por ejemplo, de las autoridades de salud, si tenemos que trabajar con algo de los animales, de la parte, por ejemplo, del agua, algo civil, entonces tenemos que tener esa autoridad, esa aprobación de esa autoridad dada. Y pues otra manera, como les contaba, de trabajar esa investigación directamente sí sería con los semilleros. La investigación a través de los semilleros pues nos permite tener capacitaciones durante los periodos, mínimo hacemos 2 o 3 capacitaciones, dependiendo del semillero, a veces hacemos más, pero la invitación es que esa también es una opción de grado. Entonces, si tienen vocación e interés por la investigación, si les gusta entonces estar en una formación continua, investigando problemáticas todo el tiempo, pues busquen ese semillero de investigación que les pueda servir a ustedes. Ayer el profe Carranza nos mostraba cómo desde el SIGI podemos ingresar y revisar esa información. Denme un segundo, les voy a compartir por el chat la página del SIGI para que ustedes puedan hacer la búsqueda directamente y recuerden que pueden hacer como una búsqueda directamente de los diferentes semilleros que hay por escuela y ahí pueden filtrar, revisar sobre qué temáticas están trabajando, frente a qué problemáticas. Ustedes pueden buscar al líder de semillero, comunicarse con ellos como para que les dé más información y desde esta misma aplicación ustedes pueden solicitar el ingreso a uno de esos semilleros. Entonces, ahí para que lo puedan trabajar. Listo, Javier. Cuando uno va a trabajar en pasantía, también debe presentar una propuesta de qué vas a hacer en esa empresa. Obviamente, en este caso, tiene que estar aprobada por el jefe directo y también por el docente que los va a estar acompañando durante esa práctica. Entonces, también hay que tener una propuesta. Entonces, puedes seguirte, por ejemplo, con lo que tenemos actualmente, revisar las problemáticas que tenga la empresa donde vas a hacer la práctica y buscar también en ocasiones una solución a una posible problemática que puedas hacer durante esa práctica en esa institución. Listo, fuentes de financiación, como les contaba, la universidad tiene algunas fuentes de financiación. Si hacemos, por ejemplo, parte de esas convocatorias, se hacen, por ejemplo, con los semilleros de investigación hacemos dos, se hace una a mitad de año y otra a final de año, o se puede hacer también, por ejemplo, con MinCiencias, o hay instituciones
que también, por ejemplo, con empresas buscan también cómo financiar. Si es una muy buena propuesta, financiar, por ejemplo, las propuestas que tengamos como estudiantes. Hace poquito tuvimos el Botcan, donde hay algunas instituciones, algunas empresas muy reconocidas, ponen como hacia la universidad la opción de que le den propuestas de cómo mejorar algunas problemáticas y los estudiantes y docentes se pueden reunir para darles algunas de esas opciones. Y se ha visto en la universidad, en nuestra zona se ha visto que se ha ganado algunas de esas propuestas y los estudiantes tienen la opción de darle la propuesta a esas empresas y en ocasiones pueden llegar también a tener la opción de continuar con esa empresa ya trabajando, ya, digamos que con un contrato de trabajo, finalmente pues con una muy buena propuesta. Importante, lo que hemos hablado, seguir con esos derechos de autor sin importar el área que estemos trabajando, entonces revisar frente a cada una de estas áreas cómo se deben trabajar y pues seguirlas. Aquí está entonces la página de la universidad donde ustedes podrían llegar a vincularse a sus semilleros de investigación. Acá les estoy mostrando los semilleros que tenemos en la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Si alguno de ellos es de su interés, pueden buscar en la página del CIGEP y revisar cuál es la misión, su visión, o directamente desde la escuela de ustedes, cuáles son esos semilleros y mirar qué propuestas están trabajando por si les interesa hacer un proyecto, por ejemplo, aplicado de investigación. Aquí es donde pueden ustedes también tener material para poder pues, trabajarlo. Listo, entonces, ¿dónde investigar? ¿Cómo hacemos para investigar? Entonces, lo primero es que podamos revisar las bases de datos. Entonces, la universidad, por ejemplo, tiene muy buenas bases de datos, de las cuales tiene pagas la mayoría de las que tenemos ahí, con acceso ahí. Y lo que vamos a encontrar ahí son, como su nombre lo dice, bases de datos bibliográficos, donde tenemos eh, almacenes, bancos de publicaciones de contenido científico, técnico, ¿a través de qué? Pues de artículos de revistas, encontramos libros, encontramos tesis, encontramos memorias de congresos y lo vamos a encontrar por temas. Entonces, hay bases de datos que son especializadas para los diferentes temas. Entonces, esas bases de datos tienen como propósito pues reunir toda esa producción bibliográfica que se hace mundialmente frente a un área de conocimiento pues, para que podamos nosotros hacer mayor énfasis frente a lo que estamos trabajando. Entonces, desde la universidad, permítanme un segundo, les comparto aquí la pantalla. Desde la universidad podemos ingresar directamente a la H Biblioteca. Recuerden que es importante ingresar apenas se loguen, pues para que tengan acceso a la mayoría de datos. Después de más o menos 30 minutos se cierra y pues no tendríamos acceso a todos los documentos. Entonces aquí en la H Biblioteca, en la base de datos, podrían ingresar a las diferentes bases de datos que tenemos nosotros. Dependiendo, por ejemplo, de la escuela, ya la universidad nos ha hecho como la recopilación de cuáles son esas principales bases de datos que podemos trabajar. Si no conocemos cuál, pues lo que podemos hacer es irnos directamente, por ejemplo, en mi caso, a la SBTI y me va a dar cuáles son las posibles bases de datos con las que puedo trabajar. De igual manera lo van a hacer, por ejemplo, con la CADMA, con ECACEN. Entonces aquí me muestra dónde están esas bases de datos. Entonces hay unas muy especializadas, por ejemplo, Legis es directamente para la parte jurídica. Por ejemplo, está Science Direct, que es para toda la parte científica. Entonces ahí encontramos toda la parte médica, de psicólogos, encontramos toda la parte de ciencias básicas en Science Direct. O hay unas un poquito más completas como Scopus. Bueno, va a depender de dónde lo estemos trabajando nosotros. Entonces, para hacer esa búsqueda de la información, importantísimo tener claro eh, palabras claves. Cuando uno va a hacer esa búsqueda de la información, importante que yo esté buscando por palabras claves. Entonces, volvemos acá a la presentación. Entonces, con las bases de datos, ¿qué vamos a tener? Pues la información actualizada de lo que se está trabajando,
frente al campo de investigación, ya pudieron ver que en la universidad, en la H Biblioteca, nos tienen como clasificadas las diferentes bases de datos. Las que encontramos acá son como las principales. Entonces, Scopus, ProQuest, Medline, EBSCO, depende de el área en la que quieran buscar. Si es derecho, por Legis es la mejor. Si es en cuanto a ciencias, a mí me gusta mucho el Scopus para poder trabajar, que ya reúne muchas bases de datos que puedan trabajar ustedes. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en ellas? Pues vamos a poder encontrar, dependiendo de la base de datos, temas determinados y lo que hay de los últimos 20, 30 años frente a esa temática. Ellos hacen una muy buena revisión de los artículos que van a ingresar. Entonces, son artículos que ya se ha revisado, validado sus resultados, visto que estadísticamente cumple con los criterios. Eh, Uno puede hacer búsquedas, por ejemplo, por un autor. Entonces, mi consejo cuando encuentren artículos, entonces tengan en cuenta cuál fue el autor y revisen si él, por ejemplo, tiene más artículos sobre él. Entonces, normalmente los científicos lo que hacen es irse como por líneas de investigación. Entonces, se fueron, por ejemplo, por el área de psicología, psicología clínica, entonces se van enfocados en psicología clínica, se especializan, por ejemplo, en problemas alimenticios, entonces vamos a encontrar que tienen como por el mismo tipo de investigaciones. Entonces podemos buscar por el tema, por un autor determinado, estar revisando continuamente, están subiendo artículos nuevos, entonces yo puedo estar buscando qué hay de nuevo, qué pasó, actualizándome frente a esa investigación. También saber cuáles de las instituciones están haciendo una mayor investigación sobre ese tema, así también puedo buscar expertos sobre esas temáticas y revisar también en qué revistas se publican, pensando más adelante dónde podrían ustedes publicar estos resultados de su investigación. Entonces, uno revisa ahí, como que a esta revista le gusta mucho esa temática, entonces puedo irme con ella para más adelante presentar ese artículo de investigación. Les decía hace un momento que hiciéramos esos criterios de investigación con unos términos dados, entonces con las palabras claves. Esas palabras claves, ¿qué son? Son unos términos que me van a resumir lo que voy a investigar. Entonces puede ser con un lenguaje cotidiano, pero que sea controlado. Puede ser con la ayuda de tesauros o, importante, recuerden que la mayoría de investigaciones está en inglés. Entonces buscar también esas traducciones que podemos tener nosotros. Entonces, de lenguaje controlado, entonces podemos estar hablando de esos trastornos alimenticios, entonces de bulimia, de problemas de sobrepeso, o buscar con tesauros. ¿Qué son los tesauros? Los tesauros son como un glosario, pero un glosario por temáticas. Entonces, es un glosario de términos actualizados, dados para las temáticas. Entonces, por ejemplo, si yo coloco en calidad, pues me van a colocar términos similares a calidad con los cuales yo podría buscar la información. ¿Para qué? Pues para que cuando yo lo ponga en esas bases de datos, cuando yo lo ponga en la biblioteca, en las búsquedas de información de las tesis, de artículos que también se han hecho aquí en la institución, pues podamos tener esos diferentes términos con los que pueda buscar y el yo poner una palabra buscada en tesauro, muchas veces es más fácil encontrar información. Entonces, ¿dónde encuentro tesauros? Por ejemplo, UNESCO tiene muy buenos tesauros donde tienen diferentes tipos de temáticas y podríamos buscar la información de ellos. La NASA tiene un tesauro muy especializado que he visto, por ejemplo, con los de ingeniería industrial, que les podría servir muchísimo. Obviamente está en inglés, pero tiene mucha información que podrían trabajar. Para, por ejemplo, los que están trabajando con ingenierías, también este tesauro de la NASA les podría servir. Ahí les estoy pasando el enlace para que lo puedan buscar ustedes, poderlo trabajar. Está también el tesauro de la NASA, de la UNESCO. Ya se los paso un segundito. El enlace por el chat también para que lo puedan tener. Listo, ahí lo tienen para que lo puedan buscar. Entonces aquí, este es el tesauro de la UNESCO. Entonces lo que, como les digo, un tesauro es un glosario, pero especializado.
no es cualquiera. Entonces lo que hace es, si yo estoy hablando, por ejemplo, de microorganismos, me habla específicamente de la temática de microorganismos. Entonces, ¿qué temas con un término tanto cotidiano, pero sobre todo un término especializado podría hacer la búsqueda de esa información? Entonces aquí uno lo puede buscar alfabéticamente o por jerarquías, vamos que cargue un poquito, o por grupos. Aquí tenemos entonces sauros especializados, por ejemplo, para ingenierías, para psicología, para medicina. La UNESCO lo tiene muy, muy bien documentado. Entonces, por ejemplo, si me voy aquí a jerarquías en educación, ciencia, cultura, ciencias sociales, información y comunicación, política, derecho, por agrupaciones de países, entonces, por ejemplo, en ciencias. Si quiero irme especialmente por ciencias naturales, hago clic acá y aquí puedo empezar a buscar esas palabras. Entonces, por ejemplo, si voy a trabajar en mi caso, microorganismos, algas, entonces me dice, puedo buscar con estos términos, eutroficación, algas marinas, pueden buscarlo en otros idiomas, entonces aquí ya me da esas bases. Y aquí me puede descargar como la definición de estos conceptos. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Eh, por ejemplo, nosotros cotidianamente, lo he escuchado con frecuencia, por ejemplo, con algunos estudiantes, a la saliva le dicen babas. Entonces, voy a buscar en las bases de datos microorganismos que se encuentran en las babas de los animales. Pues no se va a encontrar. ¿Por qué? Porque el término para ellos es saliva. Entonces, si yo no lo tengo tan claro, aquí puedo buscar esa información. Un poco bizarro el ejemplo, pero me ha pasado muchas veces con algunos estudiantes. Entonces, a veces uno no tiene claro el término para buscar específicamente la información. Con la ayuda de los tesauros, muchas veces uno puede encontrar más información en esas bases de datos o en las tesis de la universidad. Listo, volvemos aquí. Entonces eso, buscarlo ahí y buscar también, como les decía, en inglés. Importantísimo, pues porque la mayoría de textos que encontramos actualmente es en inglés. Entonces es importante que podamos llevar a esos datos. Eh, ¿Dónde puedo buscar más información? O ideas de información. Entonces puede ser, por ejemplo, de un sueño, ya sea personal o familiar. Siempre hemos querido trabajar o ver que vivimos en un municipio y hemos visto que el agua que está pasando por ahí está contaminada y nuestro sueño es poder hacer un tratamiento y recuperar esa agua por lo menos para que sea un poquito más potable y no nos cause daño a nosotros, a la comunidad. Eso podría ser una problemática de investigación. Eh, También puede ser por necesidades insatisfechas. Entonces, por ejemplo, algo que sea repetitivo. Entonces, yo estoy trabajando, por ejemplo, en clínica y estoy viendo que los pacientes se quejan repetitivamente de algo. O en las industrias yo veo que se quejan frecuentemente de algo. Los mismos trabajadores frecuentemente se quejan de algo. Entonces, ¿cómo puedo hacer para mejorarlo? De ahí puedo sacar una investigación, una problemática de investigación. Cuando, por ejemplo, no se están cubriendo las necesidades básicas. Entonces, no tenemos eh, alimentos de calidad, cómo podemos trabajar. Entonces, es una problemática que podemos tener ahí. Del día a día. Entonces, uno el día a día, hay cosas que no están bien. Uno dice, esto no funciona, podría mejorar de tal manera. Aquí en Bogotá el tráfico es complicado. ¿Cómo podríamos hacer para mejorar el tráfico en la ciudad? Entonces, por ejemplo, desde la ingeniería industrial, desde los de administración podrían estar pensando en algún tipo de actividad de propuesta de investigación donde trabajáramos cómo reducir los tiempos de desplazamiento de un lugar al otro aquí en ciudades como Bogotá, que son tan complicadas. De molestias propias, entonces a veces, por ejemplo, eh, de un dolor de estómago, se llegó a descubrir que el que generaba, por ejemplo, una gastritis era una bacteria, el Helicobacter pylori. Será algo que tenía el científico, un dolor frecuente, veía que sus hijos también iban como por lo mismo, y de esa idea empezó a generar esa búsqueda de qué era lo que estaba pasando. De las tendencias, entonces, por ejemplo, de nueva legislación, hace poquito entonces el gobierno, por ejemplo, aprobó la legalización de venta de marihuana, ojo, con carácter medicinal. Podríamos ir hacia investigaciones de si algunas dolencias
que son crónicas, se podían trabajar con este CBD. Revisar, por ejemplo, propuestas sobre, por ejemplo, el uso de algunos hongos. Bueno, en cuanto al medio ambiente, entonces, ¿qué tendencias hay? Por ejemplo, en el momento del COVID, hubo muchas propuestas frente al COVID, entonces veíamos que teníamos falencias frente a los nebulizadores, los respiradores. Entonces, universidades como la de Antioquia empezaron a generar esos equipos para poderlos tratar aquí en Colombia, que no tuviéramos que exportarlos, sino que aquí mismo los pudiéramos hacer. Un montón de universidades se unieron para sacar vacunas, para mirar cómo desinfectar mejor los lugares. Entonces, de lo que está ocurriendo también puede pasar del medio ambiente. Buenos Entonces, si días. yo estoy viendo, buenos días, ¿tienen alguna pregunta? Hay un micrófono abierto por ahí. Listo. Entonces, de todo esto podemos sacar esas fuentes de investigación. Luego, pues llevar esa búsqueda de la información en esas bases de datos que veíamos hace un momento y con ello crear un estado del arte. Ese estado de arte, entonces, lo que hace es como buscar antecedentes. ¿Qué ha pasado frente a esa investigación, frente a esa temática de estudio? ¿Qué otros estudios se han hecho? ¿Qué investigaciones realmente han causado impacto? ¿Qué investigaciones realmente no hicieron nada frente a lo que teníamos ahí? ¿Qué falta por investigar? Entonces, por eso siempre es importante que se haga un estado del arte para reconocer qué hay. Entonces, a veces uno cree que la idea de uno, porque uno no sabía, nadie lo ha pensado. Entonces, haciendo estas búsquedas de información, se puede dar cuenta que sí hay información que se ha dado, que sí hay investigaciones, pero puede haber cositas que se pueden mejorar, cosas que faltan, y pues es importante hacerlo con ese estudio del arte. Y luego pues hacer esa validación de la idea. ¿Cómo valido la idea? Pues lo primero, como hablábamos, con esa revisión bibliográfica, es una lectura concienzuda de artículos científicos, de tesis, de libros. Eso no quiere decir que con 5, con 10 ya no. Yo puedo tener una idea con ellos, pero siempre buscar un poquito más. Como decía, por ejemplo, esta aplicación de inteligencia artificial me puede ayudar como a simplificar un poquito tanta búsqueda. Yo tuve que haber leído la información, saber que sí me sirve eso que investigaron ahí para poderla subir y que pueda yo dialogar con esos textos. Y de esa manera hacer una búsqueda concienzuda de la información. Hablar con expertos sobre el tema, personas que tengan un mayor grado de conocimiento y preguntarle si esa idea de investigación que yo tengo ya ha sido trabajada antes o es una idea muy vaga, o muchas veces nos pasan a nosotros los tutores, que los estudiantes llegan con una idea y nos damos cuenta que es una idea maravillosa, pero que no aplica a su área de estudio. Entonces, si usted se quiere graduar, por ejemplo, de ingeniería ambiental y está haciendo una cosa más como de ingeniería de sistemas, pues no le aplica. Tendríamos que buscar algo de su área de estudio para que como opción de grado le sea válido y usted se pueda graduar. Entonces, no que sea cualquier tema, sino que sea realmente algo que sea pertinente a su área de estudio. Y pues finalmente también validar con los docentes e investigadores, pues hablar con sus docentes tutores de tesis, con sus docentes de semilleros de investigación, pues que ellos les van a ayudar a cómo validar esa pertinencia, que realmente sea algo que falte estudiar. Les pueden también ayudar a hacer esa viabilidad de su opción de grado o ver cómo se puede modificar. Entonces, esa es la invitación, siempre a pensar que no se ha trabajado, que me gustaría trabajar, que he visto en mi familia, que siempre hemos visto como un sueño, que puede ser esa idea de propuesta de investigación. Y para final, entonces aquí les dejo una frase de Marie Curie, que dice que no hay que temer a nada en la vida, solo hay que entender. Hoy han dado el primer paso para entender la investigación. Entonces, en este caso, es abrirnos a descubrir cómo mejorar esas problemáticas que hemos o que tenemos en la cabecita rondándonos. Pues todavía no tenemos ideas, entonces busquen en artículos temas que a ustedes les gusten, a ver qué problemáticas hay. Buscan en esas recomendaciones de las tesis, que muchas veces dan como ideas de qué falta por investigar. Les agradezco mucho su tiempo. No olviden, por favor, diligenciar el formato de asistencia, ya se los vuelvo a compartir. Y recordarles, invitarlos a las charlas que van a continuar de aquí adelante.
Recuerden que tenemos charlas viernes y sábados. El próximo viernes tendríamos nuestra sesión número 3, que es estructurando tu propuesta de investigación y monografía. Eso es a las 3 de la tarde. Y la sesión 4 se va a realizar el próximo sábado a las 8:30 de la mañana, donde se trabajará proyecto aplicado, desarrollo tecnológico, emprendimiento y articulación con bien. Entonces, les agradezco muchísimo. Por favor, no olviden diligenciar la asistencia. Estamos en contacto. Que estén muy bien. Muchas gracias. Muchísimas Dios le gracias, bendiga, gracias. profe Dolly, por todo el apoyo en esta sesión y estimados participantes y estudiantes. Muchas gracias por su conexión. No olviden, como la profe Dolly les recordó, diligenciar la asistencia. Solamente tenemos 3 respuestas diligenciadas, faltan los demás, y pues esto es muy importante para hacer el mejoramiento continuo de nuestras actividades, tener su percepción y asimismo pues para poderles enviar la grabación respectiva de estas sesiones. Entonces les agradecemos nuevamente, por favor, diligenciar su asistencia y la evaluación de satisfacción que está en el mismo enlace. No olviden también pues el sitio web donde está toda la información para que lo puedan guardar y acceder a las demás sesiones del ciclo de talleres. Muchas gracias a todos, a profe Dolly por el apoyo y un feliz día. Gracias, feliz Gracias. Gracias, buen día.